Buenas tardes a todos. En esta tarde quisiéramos conversar acerca de un tema que yo espero que nos haga entender muchas cosas a todos. Vamos a hablar acerca de la importancia de la iglesia local en una perspectiva diferente, para que podamos comprender acerca de cuánto hemos entendido la palabra, la importancia de la iglesia local. Tratando de mirar de qué manera estamos permitiendo que sea visualizado, no aquí, afuera, qué tan importante es la vida de la iglesia. Y los únicos que podemos hablar de eso somos nosotros, los miembros de esta iglesia. Cuando miramos nosotros, por ejemplo, qué sucede con las iglesias en general, tenemos que reconocer que la posmodernidad definitivamente afectó la vida de los que asisten a la iglesia. Desde ese momento pareciera que hubo casi una obligación de, en silencio, que nadie sepa que vas a una iglesia, que nadie sepa que estás aprendiendo y no le vayas a contar a nadie de lo que tú crees, porque entonces te van a rechazar. Esa es la filosofía después de la posmodernidad. Y muchos cristianos hemos caído en esa mentira. Asistimos, oramos, confiamos en Dios y a veces nos vemos sorprendidos por las cosas que Dios hace. Y no deberíamos sorprendernos porque es justamente lo que Dios está empeñado en hacer. Las cosas que Dios quiere hacer son cosas que nosotros no podemos hacer y nosotros le llamamos a eso milagro. Pero más que milagro, es una respuesta a la fe. Es una respuesta a la fe. Entonces la pregunta es esta. ¿Qué estamos haciendo? No aquí, allá afuera, por la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos conocidos afuera? ¿O solamente estamos aquí adentro? El apóstol Pablo mencionaba en 2 Corintios 12:15 lo siguiente. Él decía algo bien raro. Con el paso de los años, dijo Pablo, refiriéndose a un grupo de cristianos de ese tiempo, me identifico con el sentir del apóstol Pablo hacia la compleja iglesia de Corinto. No hubo iglesia más compleja que la de Corinto. Difícil. Es el problema que tenía Pablo. Y él nos dice qué pasaba allí. Pablo expresa en 2 Corintios 12 lo que sucede en todo grupo humano. Eran creyentes que no tenían una buena experiencia de lo que estaban aprendiendo. Siempre había disgustos o siempre había ausencia o críticas. Y el apóstol Pablo tuvo que llamarles la atención. Pero ocurre que cuando miramos eso, no es diferente a lo que sucede en la iglesia. No todos estamos en la misma línea de servicio. ¿Estamos en la misma línea de creencia? Sí. ¿En la misma fe? Claro. Pero no estamos en la misma línea de servicio. Hay algunos que toman más responsabilidad y toman más peso de lo que significa la vida de la iglesia. Entonces, tenemos que comenzar a pensar seriamente en eso. Tenemos que estar también pensando lo siguiente, al menos desde mi parte, esta situación de la que menciona Pablo en Corinto es una situación que yo la he visto en varias iglesias por 54 años. Y conversando con algunos colegas, yo les decía, sería bueno hacer la pregunta, ¿cuántos de nosotros ya decidimos
aburrirnos por completo. Y muchos. Gracias a Dios, yo sigo viendo a la iglesia con gozo y con esperanza. Y en ese sentido es que tenemos que comenzar a caminar. ¿Qué les dijo finalmente Pablo a esa iglesia? Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ese es el orden de la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 27. 27. Además de todo eso, Dios pensó en la iglesia organizándola primeramente. ¿Y qué organización le dio Dios a través de Jesús? Primeramente apóstoles. ¿Qué son los apóstoles? Nosotros todos somos apóstoles. ¿Sabían? Sí, ustedes son todos apóstoles. La palabra apóstol, incluso Jesús también, él dijo, yo soy un apóstol como ustedes, les dijo a sus discípulos cuando les dijo, ustedes van a ser mis apóstoles en mi ausencia. La palabra apóstol significa alguien que va y le dan la responsabilidad de entregar una buena noticia. Como el cartero que llega con la noticia, aquí está su dinero. Eso significa la palabra apóstol. Alguien que va a comunicar una buena noticia. Y eso es lo que somos nosotros. Así lo dice la Biblia. ¿Cómo llamó Jesús a los servidores que andaban con él levantando grupos? Apóstoles le llamó. Su obligación era compartir la buena noticia de que Jesús había muerto en la cruz por nosotros. Esa era la buena noticia. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser apóstoles? Y qué pena decirle, pero no es asunto de escogencia. Es el nombramiento que el Señor dio, primeramente apóstoles. Es decir, no que estudien toda la vida, no que sean una cantidad de cosas que saben para explicarlas, no. El valor es comunicar la buena noticia que hemos recibido nosotros. Esa es la buena noticia que tenemos que comunicar. Que Cristo murió por nosotros, que tenemos salvación y vida eterna y que tenemos en Jesús las respuestas más importantes para la vida. Esa es nuestra tarea. Somos apóstoles. Que tenemos que orar y venir a la iglesia. Claro, pero ¿para qué? La iglesia es para que llega como un carro, le ponen gasolina y vuelve a partir. Eso es nuestro papel. Eso es nuestro papel. No hay otro papel. Se nos dijo muy claro. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta la responsabilidad de eso? Vosotros sois el cuerpo de Cristo. En otras palabras, lo que yo quiero hacer, lo haré a través de ustedes. Lo haré a través de ustedes. Ustedes son comunicadores de buenas noticias. Y luego Jesús estableció profetas. Hay muchas personas que les encantaría ser profeta y tienen todo el derecho a querer serlo. Pero primero, ¿qué tienen que ser? Comunicadores de buenas noticias. Porque se supone que el profeta comunica buenas noticias y a veces también malas noticias. Entonces, Dios nos da lugares de trabajo. En tercer lugar, maestros. Pero un maestro, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener discípulos, si no, no es maestro. Un maestro en el colegio que no tiene discípulos, que no tiene alumnos, no es un maestro. ¿Usted quiere ser un maestro?
Yo creo que sí, porque conozco que varios que están locos por estudiar y qué bueno, qué bueno. Pero una vez que estudien, ¿a quién le van a enseñar? No puede ser a ustedes mismos. Entonces, junto con estudiar, hay que buscar quiénes van a ser discípulos para que ellos reciban lo que el Señor le entrega a usted cuando estudia. No sé si nos vamos entendiendo que la iglesia significa movimiento. Significa movimiento. Si miren la Biblia, iban de aquí para allá. Jesús, sus discípulos nunca paraban, a veces ni dormían. Y una vez Jesús dijo, por favor, miren, espérenme en tal parte, yo voy a llevarles pan. Los vio que ya tenían muertos de hambre. Y él mismo les dijo, yo les voy a llevar pan. Y les llevó pan. Hay un pasaje de la Biblia que muestra eso. Está antes del hijo pródigo. Él se preocupó. Descansen. Les decía, descansen un poco y coman. ¿Pero por qué lo hacía? No para que pasaran un buen rato. Señores, y una vez que ya están listos, seguimos. Algo así es nuestra tarea. Luego, Jesús nombró los buenos administradores. Y ahí parece que se equivocó a lo mejor con Judas. Pero yo creo que él lo hizo como una manera de poner a Judas cerca de que escuchara la palabra y viera el resultado de la predicación. Pero aún así eso no significó un punto de salvación para él. Pero Dios le dio la oportunidad. Por lo tanto, entonces, están también aquellos que tienen el don de la predicación y no necesitan ser pastores para eso. Simplemente están dispuestos a que Dios les use en esa tarea. Por lo tanto, el Señor nos dice, de todos estos trabajos, procuren, sin embargo, los dones mejores y aquel don o aquel servicio que el Señor haya puesto en tu corazón y en tus posibilidades de hacer. El grupo humano de la iglesia es el grupo que tiene la responsabilidad de movilizar la acción de la iglesia. Hay un cierto grupo que tiene esa responsabilidad. Pero fíjense este detalle. Jesús tenía esa tarea. Él era el eje que movilizaba absolutamente todo. Pero cosa extraña, él estaba dispuesto a hacer lo mismo que le pedía hacer a los discípulos. No era solamente dirigir, era participar con ellos y aprovechar de enseñarles cada vez más. Cuando no pudieron sanar a alguien y quedaron en vergüenza y le preguntaron al maestro, bueno, Señor, ¿qué pasó? Hicimos lo que tú nos has enseñado, oramos como tú nos has enseñado, nos tomamos el tiempo que había que hacer, pusimos nuestras manos sobre él, pero ¿cómo te parece? Delante de la gente quedamos mal porque siguió enfermo, siguió mal, no podía levantarse del suelo. Y qué vergüenza, te fueron a buscar a ti y nos acusaron. A ti te dijeron que nosotros no habíamos podido solucionar el problema. Bueno, Señor, dinos, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo lo hiciste tú? Y Jesús contestó, miren, no todos los que están enfermos son iguales. Esta situación que ustedes enfrentaron solo necesita oración y más oración. O sea, hay sanidades que no se dan inmediatamente, sino que toman un tiempo de oración, de confianza, de seguir en fe, esperando. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Por ejemplo, muchos de nosotros estábamos pendientes de nuestro hermano que está allá al fondo. Yo me acuerdo que conversamos parados. Fueron un par de minutos, tú y yo.
Yo te dije, el Señor te va a sanar. Uy, no, yo lo veo muy difícil, me dijiste. ¿Y cómo pasó? ¿Qué pasó ahora? Ahí está la respuesta. Gracias a que varios hermanos dijeron, hay que orar por él. Lo que pasó con estos discípulos que no se dieron cuenta que había que tener tiempo, sentarse, ser parte con esa persona y orar, orar, orar. Si amamos a Cristo, entonces, amaremos también el cuerpo de Cristo, por ende la iglesia. ¿Por qué es importante la iglesia? ¿Por qué es importante la iglesia? Su naturaleza y propósito. Simplemente recuperar al ser humano para que ingrese a las listas de Dios. Eso es lo principal que es responsabilidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Así dice la Biblia. Y esa es nuestra responsabilidad. Si alguien se pierde por su propio gusto y por su propia decisión, amén. Pero si se pierde porque nosotros no le hablamos y no hicimos lo que teníamos que hacer, ay, ay, ay. Problema para nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Ahí está la importancia de la iglesia. En los canales de televisión les van a presentar muchas más cosas y no les van a hablar de Cristo. Solo algunos poquitos canales que sobreviven con muchos problemas y lo hacen. Nosotros podemos hacerlo sencillamente. ¿Cómo es una iglesia viva? ¿Cómo se diferencia una iglesia viva de una iglesia muerta? ¿Cree usted que hay iglesias muertas o no? Si la iglesia no habla de la vida en Jesucristo y de quién es verdaderamente el Señor, hablará de cualquier cosa, pero es una iglesia muerta. Gracias a Dios nuestra iglesia es viva. Tenemos todo en nuestra mano para hacer las cosas. Una iglesia viva es aquella que al conocer las evidencias de la vida y conocer cómo viven las personas que no conocen a Dios, inmediatamente piensa en servicio, en amor, en resultados y compartir del Señor. Y eso se llama un amor traducido en acción. Esa es la manera que tenemos obligatoriamente para amar a la gente que no nos conoce. Tenemos que estar dispuestos al servicio. Ejemplo, mire, no voy a poder ir a la iglesia porque tuve una cirugía, voy a estar en la casa, pero que no quiero perder mi conexión con el Señor. ¿Qué nos están pidiendo hacer? ¿Mm? ¿Qué nos están pidiendo hacer en ese caso? Visíteme, no me deje solo, venga a orar conmigo porque yo no podré ir. No, no te preocupes, yo lo hago por teléfono. ¿Será así? ¿Será así por teléfono? Seguramente él va a contestar el teléfono, no hay duda. Pero ¿qué es lo que quería él? El contacto con otro ser humano al lado para recuperar no solamente su situación, mantener la fe y confiar en que Cristo está operando en la vida de él. Está haciendo algo que quizás al médico se le olvidó o no lo hizo o no supo, y ahí está Dios para completar la situación. ¿Por qué tiene que ser atractiva la iglesia? ¿Por qué tiene que ser atractiva? Miren un punto de atracción. Si yo vengo por primera vez a esta iglesia, los encuentro a todos bien vestidos. No veo a nadie sin zapatos. Y hay iglesias donde hay que ir a pie pelado. O sea, el Señor como que nos tiene bastante cariño y nos permite.
muchas cosas. La iglesia, al ser atractiva, da a conocer su valor singular. El hecho que debemos volver a Dios, una vida cristiana reconocible por familia y amigos, una vida que refleje a Cristo. La forma en que nos vestimos refleja a Cristo. La forma en que no nos vestimos adecuadamente no refleja a Cristo. Y no estoy hablando de modas. Estoy hablando que hay algunas iglesias donde los pastores se quejan, pero por no decir nada, llega una joven muy bonita, de unos 18, 20 años, y está vestida solo hasta aquí, y después hasta aquí, y de otra parte acá. Yo le pregunté a ese pastor, bueno, ¿y usted por qué no habla con ella? ¿Por qué la recibe? Aparte de eso, que ella llama la atención a todos. No, es que yo prefiero que esté aquí. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Mm? Hablar con ella y decirle, te ves muy bien como te viste, pero no es adecuado aquí. Por favor, no lo vuelvas a hacer. Y si viene otra vez, anda a mostrarte afuera. Eso es el valor de la iglesia. Ese es el valor de la iglesia. Y reflejamos nosotros un valor de esa manera. Ahora, ¿cómo he de tratar a la iglesia? ¿Cómo espera Dios que usted lo trate a él y que trate a la iglesia? ¿Cómo debo hacerlo? Conociendo dos cosas fundamentales. Nosotros tenemos dos privilegios en la iglesia que Dios nos dio. Y esos privilegios son, por un lado, lo que la iglesia debe ofrecernos y darnos. Una buena silla donde sentarse, un espacio adecuado, donde usted se sienta bien. No son privilegios, son cosas que debemos dar y Dios nos da para eso. Pero ahora, como consecuencia, ahora usted tiene deberes también. Privilegios sin deberes no existen. Y un padre que a su familia solo le da privilegios y no deberes está cometiendo un gran error. Bueno, la iglesia es una gran familia. Y eso tenemos el privilegio de estar aquí, el privilegio de reunirnos, el privilegio de aprovechar todo lo que la iglesia puede darnos. Pero luego nuestra tarea son cumplir deberes. Algo que yo debo hacer en la iglesia es darme a conocer. No puedo ser una persona que no me dé a conocer a los demás. Debo conocer el entorno social en el que vive la iglesia. Observando el entorno social, entenderemos mejor los problemas de la iglesia. Es decir, tenemos una preocupación por cada una de las personas que vemos en la iglesia sentados en una silla. ¿Tenemos preocupación? A veces no pensamos que hay un problema en el silencio de alguien que está sentado aquí. Y nos damos cuenta, ustedes las mujeres sobre todo, yo les vi algo en los ojitos, algo le pasa. Los hombres no nos damos cuenta de eso. ¿Qué habría que hacer si usted lo ve? Pararse y decirle, cuando termine quiero sentarme a hablar contigo y preguntarle, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Esa es la vida de la iglesia. Yo conversaba con alguien de la iglesia y le dije, mira, yo me doy cuenta que tú te fijas mucho cuando alguien necesita algo. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no vas a hablar con él? No, yo no soy preguntón. Bueno, si no eres preguntón, nadie te va a preguntar nunca nada. Pero tenemos esa tarea. Y saben, esa persona, ese destello de mirarlo, darse cuenta, ir a hablar con él,
¿Cómo lo agradece? ¿Cómo le agradece? Oye, gracias. ¿Cómo te diste cuenta de esto? Aquí estoy para ayudarte. Esa persona se vuelve en un discípulo suyo, no se va a apartar de usted. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, en general, nuestra sociedad, la sociedad en la que estamos nosotros, es muy creyente, entre comillas. Es muy creyente, pero entre comillas. Se arrodilla ante falsos ídolos. Dioses laicos no son que vienen de parte de Dios. Nos inclinamos contra a falsos ídolos. Y a veces esos falsos ídolos, otros seres humanos, nos conducen a problemas. ¿Qué implica esto? En la iglesia está la primera opción de amigos. Ahí está la primera opción. Antiguamente, por ejemplo, yo recuerdo que en la iglesia el pastor decía, voy a tener una reunión con todas las niñas que tengan más de unos 15 años, quiero conversar con ellas. Y ya las niñas sabían de qué iban a hablar con ellas. El pastor le iba a decir, ¿estás interesada en casarte? He visto que miras mucho a fulano, porque ese pastor era tremendo. Y conversaba con ella y les aconsejaba sobre por qué el matrimonio cristiano muchas veces era muy favorable que un cristiano se casara con otro cristiano. Así se pensaba tiempo atrás. Eugenia era hija de un pastor y yo me di cuenta después que ella me paró el carro. Yo soy hija de pastor y mi papá es muy fiero. Entonces yo le dije, tranquila, como tú quieras, como tú quieras. Bueno, entonces fíjense todo lo que tenemos nosotros en la iglesia. Pero estos dioses laicos de los cuales hablamos, ¿qué son? Son ideologías muy interesantes, pero que no tienen base cristiana. Son valores, son modas, son ismos que nos dirán mucho. Eso fue lo que produjo la posmodernidad. Una resistencia a todo compromiso con Dios. Es decir, a partir del siglo XXI, la gente como que ya no quiso nada más con Dios. Y cuando se les habla, muchas veces dicen no. Y tienen un concepto extraño de Dios y la religión. Porque los colegios donde antes se enseñaba religión, por lo menos los alumnos algo sabían. No importa que le hablaran de la Virgen, de lo que sea, pero había enseñanza sobre vida cristiana en los colegios. Y eso se acabó. Ya no hay clases de religión. Entonces, ¿a quién le quedó la tarea ahora, finalmente? A las pocas iglesias que están interesadas en hacer esta tarea. Por esa razón tenemos una juventud casi perdida. Y no hablo de jóvenes ladrones, hablo hasta de jóvenes universitarios, pero perdidos, totalmente, perdidos. Es importante entonces lo que la iglesia ofrece. La iglesia ofrece relaciones abiertas de compañerismo y hacer discípulos con nuestros compañeros, conocernos, compartir nuestra vida. Es fundamental para el futuro de la iglesia, porque nosotros ya tenemos el tiempo contado. Algunos, ¿no? Otros son muy jóvenes. No, pero algunos ya doblamos la esquina del tango ya, ¿cierto? Ya. Pero tenemos que dejar una huella. Estamos obligados a dejar una huella. No solo con nuestros hijos, también con otras personas. Una verdad. La siguiente, necesitamos decirla. Llegan personas nuevas a la iglesia, van por primera vez
Obviamente no se sienten libres para hablar con todo el mundo, bajan, se sientan atrás, están quietos, pero los vemos nosotros, sabemos eso. Y viene la pregunta, bueno, ¿y quién va a saludar allá? Le decimos, venga aquí adelante, queremos conocerlo, pero ¿qué es más fácil? A algunos les da vergüenza, personas por primera vez pararse aquí. Si nosotros lo hemos visto, terminó la reunión, allá. Oye, ¿cómo estás? Qué bueno verte aquí. ¿Quién te trajo? Y hablarle así, en familia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Decirle, ¿tienes tu teléfono? ¿Me podrías dar tu teléfono? Me gustaría llamarte, invitarte a volver. Y si quieres, te puedo visitar. Y eso le llama la atención a una persona nueva. Y es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra tarea. Para eso el Señor nos colocó. Anhelamos entonces una iglesia llena. Yo, usted lo anhelamos. ¿Qué hay que hacer? Comencemos a invitar. Comencemos a invitar. Es la única manera real. ¿Cuánto tiempo, por favor, cuánto tiempo viene usted solo o solamente con su esposa aquí? ¿Cuánto tiempo? Piénselo un poquitito. Si solamente viene con su esposa, deje de ser celoso y venga con otro también. Claro, y venga con otro también, o con otra persona. Tenemos que hacer eso. Son cosas sencillas. Cuando uno encuentra algo bueno, debe compartirlo con otros. Gracias a Dios en la oficina, casi todos los días yo estoy con alguien en consejería. Y vale la pena, vale la pena. Anhelamos ver la iglesia llena. Bueno, comencemos a invitar. ¿Queremos ayudar económicamente? Sencillo, seamos fieles en las ofrendas y en los diezmos. Y es lo que la iglesia necesita para caminar. Las instituciones religiosas despiertan escepticismo, es decir, doy o no doy. ¿Lo usarán bien o lo usarán mal? Somos seres humanos, pensamos como seres humanos. De ahí entonces la necesidad que la iglesia dé un testimonio claro sobre el uso de los dineros. Debe hacerse. Y en ese sentido, por eso esto de la iglesia, esto no necesitábamos decir nada. El cambio que hubo en la iglesia fue gracias a cumplir esa tarea. Hay mucho rechazo hacia las instituciones religiosas. Y sin darnos cuenta, a veces los mismos miembros de la iglesia hacemos caso de esos comentarios. No nos damos cuenta. Es necesario establecer en nuestra vida, y por eso lo estamos hablando tanto, un liderazgo como el de Jesús. ¿Qué significa el liderazgo de Jesús? Muy sencillo, en una frase muy sencilla. La clave de un líder como Jesús es tener la obediencia absoluta a Dios y su palabra. Eso es ser un líder como Jesús. Además, un líder como Jesús tiene muy claro esto. Es mejor que cumplas y no prometas. Pues el que no cumple ofende a Dios y ofende sus promesas. Vuestro dicho sea sí, sí, no, no. Lo demás es pecado. Eso es lo que Dios nos pide. ¿Tú tienes derecho a decir no? Claro que sí. Pero si dices no, tiene que ser un no, no. Y si dices sí, tiene que ser un sí, sí.
Despertemos a lo siguiente. El propósito de Cristo nunca ha sido que los cristianos lo pasemos bien solamente. No puede ser eso la vida cristiana. Hay muchos momentos en que lo pasamos bien, disfrutamos de la vida y damos gracias a Dios por eso. Pero también Dios nos pone otros momentos donde hay un precio que pagar. ¿Cuál es? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. A veces guardar los mandamientos implicará decir no a muchas cosas que se nos ofrecen. Y no es fácil. A eso me refiero cuando digo que a veces el Señor, los planes de Él, no solamente darnos una buena vida y tranquilidad, sino también pasar por lo mismo que pasó el Señor Jesús. ¿Cuántos problemas no tuvo Él? ¿Cuántas veces lo sacaron una piedra de un lugar? Y más aún, decidieron matarlo y lo hicieron. O sea, tuvo buenos momentos. Cuando iba, por ejemplo, a la casa de su amigo, y allí le preparaban una comida especial, eran todos discípulos los de esa casa con él, y él disfrutaba todo un día y el Señor Jesús. Pero en cuanto salía, ¿con qué se encontraba? Tenemos este problema, Señor, vamos. Esa es la vida cristiana. Por eso el Señor muchas veces después de un tiempo duro, Él hace lo necesario para que tengamos un tiempo blando. Un tiempo blando. Y eso es básicamente entonces la importancia de la iglesia. Y no nos olvidemos cuál es nuestra cédula de vida. ¿Cuál es la cédula cristiana? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es la cédula cristiana? ¿Mm? Recordámela de nuevo. La cédula cristiana que Dios quiere leer en usted y en mí es esta. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mi cédula es Cristo. Esa es mi cédula. Cuando a uno le preguntan, su cédula, por favor, 169108. Pero aquí la respuesta es Jesús. Pero yo tengo que tenerlo funcionando. Esa es la cédula nuestra. Esa cédula es la que está en el cielo. Otro más de nuestro equipo, dice el Señor. Ahí está la cédula de él, yo, porque él me recibió, porque él creyó en mí y habla de mí. Esa es la cédula válida, la que nos sirve para llegar al cielo. Muy bien. Y ahora, para terminar, yo les tengo una sorpresa, solo unos pocos minutos. Esto que tengo aquí es un grupo de pastores que estamos trabajando en esto. Referendo, constitución, al aprobatorio de no más aborto. Esperamos 2 millones de hojas como estas para presentarlas y requerir que cambien la decisión del aborto. Entonces, para esto ni siquiera es necesario que usted vaya a alguna parte. Simplemente necesitamos que usted llene esta hoja. Y aquí está con todas las instrucciones. En esta hoja no hay nada de política aquí, absolutamente nada. Entonces, yo creo que como iglesia tenemos esa obligación de luchar contra el aborto. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. ¿Ustedes están de acuerdo con el aborto? No. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer. No es político. Es simplemente, miren, esta es nuestra fe.
Y por esa razón no estamos de acuerdo con el aborto. Y sé que será una bendición para nosotros esto porque estamos luchando por la vida, no por la muerte. Estamos luchando por la vida. Muy bien, entonces los invito a que nos pongamos de pie. Dele la mano al que está al lado suyo y dígale, nos tocó, vamos a trabajar.